grabar en este momento. Perdón. Entonces, eh, en el caso de los anillos, los conjuntos que me conviene considerar son los ideales. Esos son los que me van a llevar a una congruencia. Y aquí tengo que cuidar que la congruencia respete todas las operaciones, que son bastantes. Entonces, para que respete las dos operaciones, no me basta con tener un subgrupo aditivo, no me basta con tener un subanillo que haga que la operación producto sea cerrada, sino que necesito algo más fuerte. Y algo más fuerte es estas dos propiedades de absorción, absorción por la izquierda y absorción por la derecha. ¿Ok? Entonces, si ya considero un objeto así de fuerte, digamos, que tenga todas esas propiedades, entonces ya puedo tener una congruencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, para demostrar que es una congruencia, nada más, entonces como antes, eh, nada más traslado esta parte de aquí, bueno, entonces, dado un ideal, I de A, del anillo A, teta I, que es el conjunto de los X, Y en A cuadrada, es decir, son parejas de elementos de el anillo, tales que X menos Y esté en I. Fíjense cómo la definición de esta congruencia se parece muchísimo, nada más que con la notación aditiva, a la definición de la congruencia que corresponde a un subgrupo normal. En este caso tenía un subgrupo normal. Pero, o sea, si esto simplemente lo convierto a la notación de aditiva, pues me da justamente esto. Es decir, es operar el primer elemento con el inverso del segundo. Entonces, aquí estoy con la notación multiplicativa, pero la notación aditiva, con la notación aditiva diría esto. Y bueno, entonces, fíjense cómo, de hecho, sí resulta, este, que ese subconjunto, que es un ideal, con la suma es un subgrupo del grupo aditivo del anillo, ¿verdad? Que es un grupo abeliano, ¿verdad? Acuérdense que esto es un grupo abeliano. Entonces, si es un grupo abeliano, entonces todos los subgrupos son normales, donde todos los subgrupos son normales. ¿Por qué si el grupo es abeliano todos los subgrupos son normales? Pues porque trivialmente, digamos, obviamente se va a cumplir pues esta condición, porque la operación es conmutativa, entonces pues claro que se va a cumplir esto, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, claro, en este caso estamos considerando la notación con la suma, porque tenemos dos operaciones. Entonces, con la suma, esto sí resulta ser un grupo, es un grupo abeliano, porque acuérdense que el anillo incluye las condiciones S1, S2, S3 y S4, que era la propiedad conmutativa. Entonces, es un grupo abeliano, todos los subgrupos son normales. Entonces, la demostración de que esto es primero, una relación de equivalencia es exactamente la misma que la de el caso de grupos. Y es más, la demostración de que respeta la operación suma es exactamente la misma que en el caso de grupos. Es más fácil porque aquí tuvimos que usar la propiedad más detallada de ser normal, pero aquí tenemos algo más fuerte. La operación es conmutativa, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a escribir de todas maneras. Entonces, teta i, bueno, entonces fíjense cómo otra vez, aquí lo que afirmamos es que teta i es una congruencia. Entonces, la primera propiedad es que en efecto es una equivalencia, ¿no? Es decir, que es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿no? Por ejemplo, que es reflexiva, pues es que x, para toda x en A, x,
esté en la relación, pero decir que x, x esté en la relación es decir que x menos x pertenece al ideal, pero x menos x es el neutro, y el neutro pertenece al ideal por esta propiedad que ya incluimos, ¿verdad? Esta de aquí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es reflexiva, también va a ser simétrica, porque va a ser cerrado bajo inversos. Noten ustedes que la propiedad de los inversos no la estoy incluyendo aquí porque es consecuencia de cualquiera de las dos propiedades de absorción, eso lo comenté la vez pasada, ¿no? O sea, que dado un elemento esté el inverso aditivo, es consecuencia de que el inverso aditivo se pone de esta forma, es el menos 1 por x, donde el menos 1, ¿quién es? Es el inverso del neutro multiplicativo, ¿ok? Entonces, por eso no tengo que incluir esta e implícitamente el ideal cumple eso. Y por cumplir eso, entonces esta propiedad, esta relación cumple la propiedad simétrica y también cumple la propiedad transitiva, pues por el hecho de que el ideal es cerrado bajo sumas, ¿no? O sea, si tomo dos parejas, x, y z, tal que x menos y esta pertenece ahí y y menos z está en y, pues simplemente suman las dos, la suma resulta ser x menos z y eso está en y, ¿no? Entonces, esto es una relación de equivalencia, eso se prueba fácilmente. Y luego la segunda parte es que respeta las operaciones. Entonces, aquí tenemos que hacer un poco más de labor, porque tenemos que demostrar que respeta la suma, tenemos que demostrar que respeta el producto, y tenemos que demostrar que respeta el inverso aditivo, ¿no? Bueno, de hecho, que respeta la suma, que respeta el inverso aditivo y que respeta el producto, ¿ok? Entonces, que respeta la suma, pues simplemente es considerar 4 elementos, suponer que x1, más o menos con la notación que tenía la vez pasada, ¿no? Acuérdense que aquí supongo que x1 está relacionado con y1 y x2 relacionado con y2, ¿no? Con la misma notación. Entonces supongo que x1 está relacionado con y1, x2 está relacionado con y2. Fíjense, como aquí ya estoy escribiendo directamente, déjenme eh, reducir esto, ahí estoy directamente eh, traduciendo cuál es la relación, ¿no? Directamente cuál es la relación. Entonces, esto va a implicar que x1 más x2 menos y1 más y2 pertenece ahí, ¿ok? Esa es la traducción de que esta relación respete la suma, ¿ok? Aquí si quieren, vamos a poner, aquí vamos a poner suma, inverso, aditivo y producto. Entonces aquí es que respete la suma, ¿no? O sea, aquí recuerden que aquí está la suma involucrada, ¿no? Esta es la traducción, fíjense, esta es la traducción de que esta relación de equivalencia respete justamente esta operación, ¿ok? Perdón, de que la relación, quiero que sea de congruencia, ¿no? Entonces, si quiero que sea de congruencia, quiero que respete todas las operaciones y en este caso estoy hablando de la suma, ¿ok? Acuérdense que la relación de congruencia en general, ¿qué es lo que dice? Que si un elemento x1 está relacionado con y1, x2 está relacionado con y2, entonces la operación aplicada a x1 y x2, ese resultado está relacionado con la operación aplicada a y1 y y2, ¿ok? Y vean ustedes cómo aquí es mucho más fácil, porque pues nada más, ¿qué vamos a hacer? Pues nada más sumamos estos dos elementos. Si estos dos elementos están en el ideal, los sumamos y usamos ya que es conmutativa, ya no nos tenemos que preocupar del detalle de que si es normal, entonces cómo uso la normalidad, ahí sí tienen que pensar un poquito más, nada más, pero aquí pues simplemente conmutan y llegan a esto, ¿verdad?
Y luego la segunda parte, pues es también la del inverso, que es muy sencilla, es decir, perdón, aquí simplemente voy a decir para todo X y Y. Obviamente aquí no estoy poniendo en dónde, pues en A. Aquí mi universo es A, ¿no? Entonces, para todo X y Y, si X menos Y está en Y, entonces eso implica que menos X menos Y esté en Y. Eso es lo que tendría que demostrar. eh, la traducción de lo que tengo que demostrar aquí es que la relación de congruencia, aquí ya estoy poniendo la propiedad que deben cumplir las parejas, directamente lo estoy poniendo. Entonces, que la relación de congruencia respete la operación de sacar inverso. ¿Ok? Simplemente estoy poniendo eso. Si yo le saco el inverso al primer elemento, debe estar relacionado con sacar el inverso del segundo elemento. ¿Ok? Pero vean cómo esto es simplemente consecuencia de que el ideal es cerrado bajo inversos. ¿Ok? Porque simplemente le saco inverso a y por las propiedades de las operaciones, pues resulta esto precisamente. ¿Ok? Entonces, sí, si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿eh? Entonces, con esta parte ya demuestro pues lo que ya tenía en el caso de grupos. No es de sorprenderse, ¿no? Porque en particular un ideal va a ser un subgrupo y entonces es un subgrupo normal, porque todos los subgrupos son normales, entonces pues lógicamente ya debe respetar estas operaciones. Ahora la novedad es que respete el producto, ¿no? Entonces otra vez voy a tomar 4 elementos en el anillo. Supongo nuevamente la misma hipótesis de la primera, es decir, que X1 está relacionado con Y1, que X2 está relacionado con Y2, y ahora lo que tengo que demostrar es que X1 por X2 está relacionado con Y1 por Y2. Ahí es donde hay que pensar un poquito más, pues hay que sumar y restar algo conveniente para que resulte esto, ¿no? Bueno, de hecho, vean ustedes como de a partir de estas dos condiciones tengo que llegar a esta, ¿ok? Entonces aquí, pues ustedes pueden multiplicar, ¿verdad? Pero no basta con multiplicar, o más bien lo que hay que usar es la propiedad de absorción, ¿ok? Eso es lo que hay que usar. Entonces hay que multiplicar por algo conveniente, ahí hay un truquillo para multiplicar por algo conveniente, multiplicar por algo conveniente y luego sumar, ¿no? Digamos ahí, fíjense cómo para que se cancelen, yo aquí puedo multiplicar por x2 para que aquí me quede menos y1 x2 y aquí puedo multiplicar por y1, ¿verdad? Para que me quede y1 y1 por x2 y luego sumo y ya se cancela, ¿no? Entonces, eh, bueno, más o menos no sé si se vea por ahí el truco de cómo se demuestra que esta relación respeta el producto. ¿Sí se ve? Sí, 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 profe. ¿De acuerdo? Entonces nada más se concentran ya una vez que tienen la traducción, nada más se concentran en esta implicación. ¿Ok? Nada más en esta implicación. Entonces nada más, allí ya nada más se ponen a pensar qué es lo que le tengo que hacer a estos elementos para llegar a esto. Y ya, eso es todo. Entonces, respeta el producto. ¿Ok? Entonces, aquí ya no tenemos que demostrar que respeta inversos del producto porque un anillo no necesariamente tiene inversos del producto. ¿Sí? Entonces, simplemente es dos operaciones binarias, una operación unaria, que es la de sacar inversos aditivos, y las dos operaciones ceroarias, que es el 0 y el 1, ¿no? Pero acuérdense que por default, digamos, las congruencias respetan, por ser relaciones de equivalencia, por lo tanto simétricas, respetan las operaciones ceroarias. Entonces, nada más tienen que demostrar esto. Ok, entonces, con eso se tiene, por lo tanto, o sea, conclusión, si I es un ideal,
si es un ideal de un anillo A, este, se puede construir lo que aquí llamaríamos el anillo cociente. El anillo cociente, A cociente I, que está formado por todas las clases de equivalencia. Acuérdense que aquí pondríamos las clases de equivalencia A cociente teta en general, nada más que esa notación general en este nuevo contexto, pues ya de una vez ponemos la forma que tienen esas clases. Ahora, esas clases, dado que estamos definiendo la relación de equivalencia exactamente igual como la definimos en el caso de grupos, o sea, es exactamente la misma relación, nada más que con la operación aditiva. Y resulta ser que esa misma definición, esa misma relación de equivalencia, por lo tanto, esa misma partición, es la que nos sirve en los anillos. ¿Y cómo eran las clases aquí? Pues eran las clases laterales. Claro que aquí eran las clases laterales multiplicativas. Entonces aquí van a ser las clases aditivas, es decir, van a ser las clases A más I. Aquí da igual si yo le pongo A más I o I más A. Aquí la notación más frecuente es poner, digamos, lo que sería la clase izquierda, ¿no? Acuérdense que la clase izquierda o derecha es dependiendo, perdón que mueva tanto esto, es dependiendo dónde esté el representante. En un grupo general, donde se habla de clases laterales, derechas o izquierdas, dependiendo de cuál es la relación de equivalencia que ustedes están considerando, y si el subgrupo es normal, las clases izquierdas coinciden con las derechas, ese nombre de izquierda o derecha se asigna por dónde está el representante. O sea, aquí está por la derecha, son clases derechas. Pero como el subgrupo es normal, da lo mismo si yo pongo esto o esto. ¿Ok? Entonces, la costumbre aquí, cuando yo tengo la notación aditiva, es poner el subgrupo a la derecha y el representante a la izquierda, ¿no? O sea, serían clases izquierdas, pero en realidad, pues como coinciden, pues ya nada más se llaman clases, ¿no? Clases laterales, si quieren ustedes, donde aquí varío sobre todos los elementos de A, con las operaciones, con las operaciones la suma, que sería esta clase sumada con otra clase, pues es la clase de la suma. Y esta clase multiplicada por esta otra clase, pues es la clase del producto. ¿Ok? Y donde ya sabemos que entonces el neutro aditivo es la clase del cero, es decir, es el propio ideal, ¿sí? El propio ideal como elemento resulta ser el neutro aditivo. Y el neutro multiplicativo es la clase del 1. ¿Ok? Ese es el neutro multiplicativo. Entonces, ahí ya tenemos eh, todo lo que necesitamos para hacer un anillo, ¿no? El neutro aditivo es este. El inverso aditivo también, por supuesto que es sacar el inverso. Aquí, si quieren, lo podemos agregar. Este es el neutro aditivo. El inverso aditivo, pues es simplemente el inverso de una clase A más I, pues es la clase del inverso, menos A más I, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un anillo, o sea, aquí lo importante es que esto es un anillo. Entonces, es el anillo cociente. Entonces, algo importante es que para tener un anillo cociente necesitamos un ideal. No podemos quedarnos con un subanillo. No es suficiente un subanillo, no es suficiente un subgrupo aditivo, no es suficiente un ideal izquierdo, nada más por la izquierda,
ni tampoco por la derecha, tiene que ser bilateral. Justamente aquí en esta propiedad, ahí es donde se van a dar cuenta que necesitamos que absorba por los dos lados. Para demostrar esto, ahí es donde se utiliza, necesitamos que el ideal sea absorbente por los dos lados. Si no es por los dos lados, no podemos, ahí nos atoramos y ya no podemos demostrar que respete el producto y por lo tanto, pues no tenemos una operación bien definida acá y no podemos construir el anillo cociente. Necesitamos forzosamente que sea un ideal bilateral. ¿Ok? Sí, profe. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ahora No, fíjense entonces ahora lo que pasa en el caso número 3, que es el de módulos. Pues ya resulta muy fácil porque ¿qué creen? Que se va a repetir exactamente la misma congruencia. O sea, en el caso de módulos, resulta que basta con considerar si M es un módulo. Acuérdense que un módulo, ahí sí tengo que mencionar el anillo, ¿no? Y tengo que, pues lo más correcto es mencionar el lado, es decir, por qué lados están multiplicando los escalares. Ah, es un anillo. Esto simplemente me dice por qué lado se multiplican los escalares. Y n es un submódulo de m. Aquí también se utiliza la notación, recuerden ustedes, menor o igual. Eh, Fíjense aquí en cuanto a nomenclatura, por cierto, me regreso al caso 2. Cuando tengo un ideal, ahí, bueno, de hecho ahí lo mencioné, ¿no? Se utiliza el menor o igual. Curiosamente, se aprecian más, de alguna manera, se aprecian más los ideales que los subanillos. O sea, los subanillos, en el caso de los anillos, los subanillos son las subestructuras y los ideales son las congruencias. Pero por alguna razón, digamos, son más frecuentes o son más usados o mencionados los ideales. En la teoría de anillos son más mencionados los ideales que los subanillos. Entonces, por eso la notación del menor o igual se reserva a ideales. Generalmente, cuando ustedes mencionan un subanillo o un texto menciona un subanillo, lo dicen con toda la frase. O sea, ese es subanillo de A. Ahí no utilizan el menor o igual. Cuando utilizan el menor o igual, pues es cuando se están refiriendo a un ideal. ¿Ok? Y en el caso de grupos, menor o igual se utiliza para subgrupos, cualesquiera, y el triangulito, o sea, el menor o igual con triangulito, es para subgrupos normales. En el caso de submódulos, ahí sí se utiliza el menor o igual, las subestructuras. Pero lo que pasa aquí es que las subestructuras van a coincidir con las congruencias. Es decir, aquí lo que se tiene es que cualquier submódulo me va a servir. N es cualquiera, ¿no? Aquí recalco que es cualquiera. No necesito agregarle alguna condición especial al submódulo, como en el caso de grupos, que tuvimos que agregarle la normalidad. Aquí no se agrega nada, ¿no? Y tampoco en el caso de los ideales que se necesita una propiedad de absorción especial. Aquí no, es un submódulo tal cual. Entonces, nuevamente, la congruencia que voy a definir inducida por este submódulo, pues es exactamente la misma. Son las parejas, ahora son en M cruz M. En M2, porque ese es mi universo. Y la relación es exactamente la misma, nada más que en vez de hablar del ideal, hablo del submódulo. Noten ustedes nuevamente qué cosa es un submódulo. Aquí, ojo, en particular, resulta ser que este es su grupo aditivo del grupo aditivo del módulo. Acuérdense que qué cosa es un módulo, es como un espacio vectorial, ¿no? Entonces pueden pensar ustedes en espacios vectoriales, todo esto
es similar a los espacios vectoriales, es decir, aquí hablan de un subespacio como un subconjunto que tiene al neutro aditivo, al cero, o sea, al vector cero, que es cerrado bajo sumas y que es cerrado bajo multiplicar por escalares. Es exactamente eso lo que es un submódulo. En particular, va a resultar ser un subgrupo, ¿ok? Porque pues, están diciendo que tiene al neutro, es cerrado bajo sumas y también es cerrado bajo inversos, ¿no? Porque otra vez aquí resulta ser que, que multiplicar por el inverso, o sea, que tomar el inverso, x en n, implica que menos x, pues va a ser multiplicar por el escalar menos 1 por x, ¿ok? Que va a estar en n, si es que estoy tomando un submódulo, acuérdense que un submódulo es un subuniverso, es decir, es cerrado bajo todas las posibles operaciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué operaciones tengo en un módulo? Acuérdense que en un módulo tengo la suma, recuerden que normalmente vemos la multiplicación híbrida de elementos del anillo por elementos de M, pero acuérdense que esto se puede desglosar como una infinidad, bueno, como un conjunto de operaciones unarias, que son las que denotamos como multiplicar por un escalar fijo, ¿ok? Multiplicar por un escalar fijo, y aparte tenemos, por supuesto, la de sacar inverso, y tenemos el neutro. ¿Ok? Esas son las operaciones en los espacios vectoriales o en los submódulos. Entonces, en particular, fíjense que aquí es como si ya de entrada ya tuviera un submódulo, de alguna forma, la propiedad de absorción, ¿se fijan? La propiedad de absorción multiplicando por escalares. Aquí la diferencia es que los escalares están en otro lado, están en el anillo, pero cuando yo considero un submódulo, es decir, un subuniverso, entonces es cerrado bajo todas las multiplicaciones por escalares. Entonces, de alguna manera, ahí ya estoy considerando una absorción o algo análogo a la absorción de los ideales, y por eso es que ya con eso ya va a ser suficiente definir una congruencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, váyanse fijando en esos detalles, y otra vez lo que tengo aquí es que esto es una congruencia, se repite exactamente la misma situación, es decir, que es equivalencia, es la misma historia exactamente, porque tengo un subgrupo aditivo, otra vez aquí tengo un grupo abeliano, ¿verdad? Aquí acuérdense que los módulos en particular son grupos abelianos. Este es un grupo abeliano, que es un grupo abeliano con la suma, ¿ok? Entonces es de equivalencia, porque pues es la misma relación que definí para subgrupos normales de un grupo, pero aquí el grupo es aditivo, el grupo aditivo es abeliano, todos los subgrupos son normales, ahí tengo un subgrupo, entonces normal, y por lo tanto me va a salir relación de equivalencia, y respeta las operaciones. ¿No? Y entonces otra vez es que respete la suma, es la misma historia, ¿no? Respeta la suma, este, respeta el inverso de la suma, y respeta para cada escalar, respeta la multiplicación por escalar, ¿no? Estas son las tres operaciones que me interesan, que son las de aridad, la de aridad 2, que es la suma, y las de aridad 1, que son los inversos y la multiplicación por escalar, ¿no? Entonces es la suma, los inversos, obviamente inversos aditivos, estoy hablando, y el producto, bueno, le voy a poner así, pero acuérdense que ese es el producto por un elemento del anillo, ¿no? Por escalar A. Ok, entonces otra vez es la misma historia. Estas son igualitas que antes, ya no las copio, son las mismas. Y aquí lo que tendría que hacer es, dado A fijo, o sea, dado un elemento del anillo,
y dado dos elementos del módulo, este, eh, si esos dos elementos están relacionados, entonces también multiplicar por el escalar, aquí de hecho bueno, de hecho sería multiplicar por el escalar fijo AX, va a estar relacionado con multiplicar por ese mismo escalar la Y, ¿no? Y esto pues resulta ser muy trivial, muy sencillo, porque pues precisamente esto que estoy escribiendo acá pues es lo mismo que esto, por la propiedad distributiva, que es parte de los axiomas de módulo. Acuérdense que son los mismos axiomas de espacio vectorial. Entonces, por lo tanto, pues claro que el submódulo es cerrado bajo multiplicar por el escalar A, y por lo tanto voy a tener esta propiedad, y entonces pues se van a respetar las operaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces otra vez la misma historia es que concluimos que tenemos dados un submódulo de un módulo, el módulo cociente, el módulo cociente, que está formado por clases. Aquí también son clases laterales aditivas, donde X estén en, ¿no? Con las operaciones consabidas, ¿no? O sea, X más N más Y más N es X más Y, la clase de X más Y. Y luego multiplicar por el escalar A es justamente multiplicar por el escalar A el representante y considerar su clase, ¿no? Y etcétera, ¿no? La misma historia de cuál es el neutro, de cuál es el inverso aditivo, y ya está, ¿no? Entonces, ahí tenemos definidos módulos cocientes para cualesquiera submódulos. Ahí, digamos, es más amplio, ¿no? Recuerden que todo esto está revestido, ya con eso tenemos los tres casos, todo esto está revestido por el hecho de las correspondencias unívocas, de que las congruencias, todas las congruencias provienen respectivamente en los grupos de subgrupos normales, en los anillos de ideales, y en los módulos, todas las congruencias provienen de módulos. ¿Y cuál es de submódulos, perdón, de submódulos? ¿Y cuál es el subgrupo normal, el ideal, el submódulo que le van a asignar a una congruencia, si partes de una congruencia? Pues siempre es la clase del cero, ¿verdad? Del neutro. Bueno, en el caso de grupos con notación multiplicativa es el neutro, el que sea. Y en los otros dos casos es el cero, es el neutro aditivo, ¿ok? Por la manera como están definidas las congruencias. Entonces, si se fijan, pues es una misma manera, por eso las cosas salen de manera muy similar, ¿ok? ¿Preguntas? Por ejemplo, en los axiomas para los módulos, tenían dos de distributividad. Hay que checar las dos. Una, digamos, multiplicar por bueno, que se distribuya por la izquierda y por la derecha. En el caso del módulo cociente, sí, pero dada la definición, las definiciones que tenemos, donde las operaciones de las clases laterales solamente dependen o digamos se inducen por las operaciones correspondientes a los representantes, pues dado que con los representantes se distribuye, se cumple la distributividad, también, también se van a cumplir con las clases de equivalencia, ¿no? Pero además recuerda que cuando hablamos de módulo solo hablamos de un lado, ¿no? O sea, los escalares se multiplican por la izquierda en este caso. No sé, Ah, sí, 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 se me había pasado así. ¿verdad? O sea, aquí recuerda que si nos ponemos de acuerdo desde el principio ustedes abren un texto de teoría de módulos, desde el principio el autor dice, aquí vamos a desarrollar toda la teoría con módulos izquierdos. Es decir, nos ponemos de acuerdo y multiplicamos el escalar por la izquierda. Ya entonces todo es por la izquierda. Pero sí, en efecto, la propiedad distributiva se cumple.
Bueno, lo que pasa es que sí hay en efecto dos propiedades distributivas, aunque sea por la izquierda, porque acuérdate que es que A por X más Y sea igual a AX más AY, y luego también que A más B por X sea igual a AX más BX, ¿no? Entonces no sé si a estas propiedades te referías, ¿no? Son estas dos propiedades, las de los axiomas. Es decir, sí se respeta que el escalar es por la Eh, izquierda. El escalar sí, ajá, sí está por la izquierda, pero en efecto hay que verificar si algo, dices claro, que algo es un claro, módulo, hay claro. que verificar las dos, ¿no? ¿Ok? Ajá. Pero Sí, se van sí. a cumplir por las definiciones, en el módulo cociente se van a cumplir por las definiciones mismas de las operaciones, no va a haber problema. Muy bien, profe, gracias. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces seguimos con el tema de homomorfismos, porque fíjense qué sucedía en los contextos distintos. Pues, por ejemplo, en el caso de grupos teníamos el grupo, el grupo cociente de un subgrupo normal, y luego teníamos una función natural que es a cada elemento de G le asocio pues, su clase lateral. Bueno, esto se va a repetir exactamente si yo tengo un anillo y un anillo cociente, y entonces a cada elemento pues le puedo asignar la clase lateral, o si yo tengo un módulo y un módulo cociente, a cada elemento del módulo le asigno su clase lateral respecto a n. O sea, son tres, tres situaciones otra vez que se pueden describir en general. Y además, estas que de hecho normalmente se les llama proyecciones, ya sea con la letra P o con la letra Pi, se denota, resultan ser homomorfismos de grupos, homomorfismos de anillos, homomorfismos de módulos, ¿no? Aquí dejen nada más ponerle homo, estos son homomorfismos. Entonces hay que definir lo que es un homomorfismo, es decir, en este caso lo que se pide es que respete la operación del grupo, en este caso que respete tanto la suma como el producto, y en este caso que respete la suma de elementos del módulo, y el producto por escalares del anillo, ¿ok? Entonces eso me lleva, esta situación pues me lleva a poder definir en general lo que es un homomorfismo. De hecho, ya habíamos definido lo que es un isomorfismo entre álgebras, ¿no? Pero podemos definir lo que es un homomorfismo, y se utiliza en general en el álgebra o en las estructuras algebraicas, se utiliza esta raíz homo, no nada más se le llama morfismo, sino se le suele llamar homomorfismo, eso es por tradición. Entonces, homomorfismo de álgebras. Entonces, necesito, igual que en el caso del isomorfismo, entonces necesito dadas álgebras A, F, aquí es el famoso paréntesis angular, y B, F', del mismo tipo. Necesito que sean del mismo tipo. Este, eh, ok, un homomorfismo eh, del álgebra, de hecho, formalmente es del álgebra completa a la otra álgebra completa, es una función, fíjense, es una función que va entre el conjunto, entre el universo de la primera y el universo de la segunda. Primero, tiene que ser una función tal que respete todas las operaciones, ¿no? Entonces, para cada f, n en f, siendo f', n
la operación correspondiente en F', porque eso es que sean del mismo tipo, ¿no? Entonces aquí, si estoy hablando de una operación en la primera álgebra, le corresponde una operación análoga, nada más que se aplica a elementos del nuevo universo y con la misma aridad. Se tiene, entonces, para toda A1, A2 hasta AN en A, de aridad N. Perdón, aquí cometí el error de ponerle F al homomorfismo. Le tengo que poner alfa para que no se confunda con las letras que estoy poniendo para denotar las operaciones, ¿no? Entonces, para toda A1, bueno, o también se le suele llamar phi a veces. Vamos a ponerle phi. Entonces, para toda A1, A2 hasta N, que de hecho la phi pues es como la análoga a la F, pero griega. Entonces, ¿qué es lo que tengo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir en general el hecho de que respete. Por ejemplo, aquí un homomorfismo respeta, manda productos en productos, ¿no? Entonces, lo que tengo que decir es que si yo le aplico alfa al resultado de aplicar la función f a esta enada, eso va a dar al mismo resultado que aplicar la función correspondiente a aplicar alfa a cada uno de los elementos, ¿no? O sea, aquí les pondría así. ¿Ok? Y eso es, eso, simplemente esto que acabo de escribir, es que alfa respeta todas las operaciones. Habría que ponerla, en vez de alfa, la phi, Ah, sí, porque era sí. cambiada, ¿va? Perdón. Que le cambié el nombre y me quedé con el nombre anterior. Entonces esto es phi, que es phi de cada elemento, y esto es que phi respeta las operaciones. ¿Ok? Entonces, de golpe estoy mencionando los tres casos, ¿verdad? Aquí no importa cuál sea la aridad, esto es como que phi abre, si son productos, si son cualquier operación, abre la operación, ¿no? Eso de abrir la operación, pues simplemente es una idea de que la operación de estar adentro, se va afuera, ¿no? O sea, porque acuérdense que en general las notaciones, cuando aplico una operación, pues en general se denota, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Entonces eso es aplicar la operación. En vez de poner la notación así, pues lo usual es denotarlo así, ¿no? Entonces, por eso, con esta notación, cuando digo que phi respeta la suma, pues lo que me va a dar es, por ejemplo, pues, si yo tengo una operación binaria, como que se denota por la suma, pues es lo que voy a escribir, pues es esto, ¿verdad? ¿Ok? Si es con el producto, con el producto. Si es una operación unaria de sacar inverso, pues es que phi del inverso es el inverso de phi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces eso es un homomorfismo de álgebras. De inmediato se tienen ciertas propiedades que no voy a demostrar, pero se puede demostrar. Este, el libro, de hecho, lo trae. Se puede demostrar, por ejemplo, que si phi va de una álgebra a otra, generalmente se escriben nada más los universos, ¿no? Pero si este es un homomorfismo,
Entonces, primero, por ejemplo, si tienen ustedes A', un subuniverso de A, y le aplican phi a A', o sea, consideran la imagen directa, es una función. Fíjense, fíjense, es una función en particular, ya sabemos que es una función entre los universos. Entonces tiene sentido si yo tomo un subuniverso de A, tomar la imagen directa, y esto resulta ser un subuniverso de B. Y al revés, si yo parto de un subuniverso de B, entonces la imagen inversa de ese subuniverso, que es un subconjunto de B, es un subuniverso, resulta ser un subuniverso de A. Acuérdense que cuando hablo de subuniversos son los subconjuntos, y cuando hablo de subálgebras son las álgebras que se inducen, que se construyen con las mismas operaciones de arriba, pero restringidas a ese subconjunto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto es bastante sencillo y, bueno, queda como ejercicio. Vamos, hay que checar la cerradura, ¿no, profe? Exactamente. Lo único que hay que checar es la cerradura, pero es directamente la definición de homomorfismo. Nada más usen su definición y verifiquen que en este caso, la conclusión, hay que ver que esta imagen directa es cerrada bajo todas las operaciones, y que esta imagen inversa es cerrada bajo todas las operaciones, ¿no? No olviden que son del mismo tipo las dos álgebras. ¿Ok? Bueno, entonces está esa proposición. Y luego está la famosa definición de núcleo de un homomorfismo. Entonces, fíjense, el núcleo de un homomorfismo, si ustedes se van a los distintos contextos, en todos los casos, el núcleo de un homomorfismo se define. Después voy a regresar a estas proyecciones, ¿eh? Pero antes que eso tengo que llegar a la definición general de homomorfismo, y en particular estos van a ser ejemplos de homomorfismos, ¿no? Y también aquí voy a hablar de núcleos, pero en general, si ustedes tienen cualquier homomorfismo, el núcleo en los tres casos se define como la imagen inversa del neutro, ¿ok? Si tienen ustedes un grupo, pues la imagen inversa del neutro, es decir, los que van a dar al neutro. Si tienen ustedes un homomorfismo de anillos, pues también el núcleo es la imagen inversa, en ese caso, del neutro aditivo. Y en el caso de módulos también, la imagen inversa del neutro aditivo, es decir, los que van a dar al cero, ¿ok? Entonces, en los tres casos se demuestra que el núcleo resulta ser un subgrupo en este caso. Aquí se demuestra que es un ideal y aquí se demuestra que es un submódulo. Entonces, no se va a demostrar en general que el núcleo, bueno, primero hay que definirlo, pero aquí la definición no puede ser una imagen inversa, porque no necesariamente en un álgebra hay elementos distinguidos. O sea, puede haber operaciones ceroarias, es decir, elementos distinguidos, pero en principio no sabemos qué papel jueguen esos elementos. No sabemos si van a ser neutros o van a ser otra cosa, van a cumplir otra condición. Entonces, no podemos en general definir el núcleo como una imagen inversa, por un lado. Y por otro lado, lo que estoy diciendo es que no se define como un subconjunto de A. Es decir, aquí déjenme presentar primero eh, sea phi de A en B un homomorfismo. Un homomorfismo. Automáticamente, implícitamente, ya estoy diciendo, cuando digo esto, es que tengo dos álgebras, esta y esta, son álgebras, y automáticamente son del mismo tipo. Estas son álgebras
del mismo tipo. ¿Ok? Entonces, dado ese homomorfismo, el núcleo o kernel de phi se define como la relación, va a ser una relación de congruencia, entonces primero defino la relación, bueno, su notación es ker de phi, entonces va a ser un conjunto de parejas, bueno, vamos a ponerles x y y, que están en A cuadrada, es decir, son parejas de elementos de A, y pues entonces en vez de decir que todas van a dar al neutro, es decir, en vez de compararlas con un elemento distinguido, pues comparo los resultados de cada uno de esos elementos, es decir, lo único que voy a decir es que phi de x sea igual a phi de y. ¿Ok? Noten ustedes que estoy manejando una relación de equivalencia, es decir, bueno, una relación que va a resultar ser de equivalencia. Casi es obvio que es equivalencia. Es decir, esto va a ser un subconjunto de A cuadrado, que es lo primero que necesito es que sea una relación sobre A. Entonces, es una relación sobre A porque consta de parejas ordenadas. ¿Qué chiste van a tener las parejas ordenadas? Que van a dar los dos elementos van a dar al mismo resultado bajo la función. ¿Ok? Eso va a ser el núcleo y así entonces voy a recopilar un montón de parejas ordenadas. Entonces lo que se tiene es, la proposición es que dado un homomorfismo cualquiera, un homomorfismo phi de A en B, todas estas son álgebras del mismo tipo, el núcleo de phi es una congruencia. ¿Ok? Y entonces, noten ustedes que fácilmente se demuestra que, primero, que el núcleo de phi es una equivalencia. No tiene mayor chiste. ¿Por qué? Porque está definida la relación con una igualdad. Si está definida con una igualdad, pues ya la igualdad cumple las tres condiciones de relación de equivalencia. La igualdad es simétrica, es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, pues no va a tener nada de chistes. Si yo quiero demostrar que la pareja x, x está, se reduce a demostrar que phi de x es igual a phi de x. Si quiero demostrar que si la pareja x, y está, entonces la pareja y, x está, se reduce a demostrar que si phi de x es igual a phi de y, entonces phi de y es igual a phi de x. Y lo mismo con la transitividad, ¿no? O sea, x, y y, z en el conjunto, pues quiere decir que f de x es igual a f de y f de y es igual a f de z, entonces se da la transitividad, ¿no? Entonces es una equivalencia trivialmente, digamos, obviamente. ¿Ok? Ahora que respeta las operaciones, bueno, pues entonces lo que tendría que hacer es, dada una operación, o bueno, de una vez le pongo, dada la pareja, ¿no? F, N en F. Sí, porque aquí acuérdense que eh, eh, estas son álgebras, ¿no? Esta y esta. Álgebras del mismo tipo. Entonces, dada esta operación, con F, entonces es una operación n área, que va de a n en a. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Bueno, y tengo que suponer que A1, A2 hasta AN y B1, B2 hasta Bn son elementos de A, tales que A1 está relacionado con B1, A2 está relacionado con B2, etcétera, hasta N está relacionado con N. Acuérdense que para demostrar que es
una congruencia que satisface, que respeta las operaciones, tengo que suponer primero que tomo dos eneadas correspondientemente relacionados, los elementos, y demostrar que si yo le aplico F a la primera eneada, eso va a estar relacionado con el resultado de aplicar F a la segunda eneada, ¿no? Eso no lo sabemos así en general, ¿no? Entonces, ahora traducimos en particular cuál es la relación. La relación es esta es la condición, lo que está después de la rayita, esto. Entonces, lo que tenemos que suponer es que phi de A1 es igual a phi de B1, etcétera, hasta phi de AN igual a phi de BN. Entonces, ahora hay que ver qué pasa con si yo le aplico F a, a ambos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? O sea, quiero ver que F de A1, A2 hasta AN está relacionado con F de B1, B2 hasta Bn. Pero está relacionado, ¿qué cosa es? Pues es que tengan la misma phi, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a ocurrir con phi? Quiero ver qué cosa es phi de F de A1 hasta AN. Quiero que esto sea igual a phi de F de B1 hasta Bn, ¿verdad? Pero por definición de núcleo, entonces aquí puedo agregar, se tiene por definición de núcleo que esto es igual a F de phi de A1 hasta phi de AN. Es la definición de homomorfismo, ¿no, profe? De, perdón, la definición de homomorfismo. Gracias. La definición de, entonces, bueno, esto lo voy a bajar un poco. Se tiene por definición, mejor esto lo pongo acá, se tiene por definición de homomorfismo que esto eh, es igual a esto, ¿no? Esa es la primera igualdad. Ahí está la definición de homomorfismo. Pero ahora resulta que todos estos phis son iguales, simplemente los sustituyo por phi de B1 hasta phi de Bn. Y otra vez, por definición de homomorfismo, vuelvo a utilizar la misma propiedad de que el morfismo phi abre la operación F, ¿no? Esto es, abre la operación F. Bueno, aquí otra vez vuelvo a usar que abre la operación F, pero en el sentido contrario. Entonces, esto es lo mismo que phi de F de B1 hasta Bn. ¿Ok? Y ahora sí, por definición del núcleo, es decir, lo que estoy diciendo, es decir, que eh, la pareja F de A1 hasta AN, coma F de B1 hasta Bn, esa pareja, lo que estamos concluyendo, es que pertenece al núcleo de phi, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos eh, que si estas parejas, acuérdense que estas parejas, aquí ya no lo puse, pero esto es exactamente que la pareja 1B1 pertenezca al núcleo, la pareja A2B2 pertenece al núcleo, hasta la pareja ANBN pertenece al núcleo. Ese es el paso anterior, ¿no? Y aquí estoy concluyendo que la pareja resultado de operación de A1 hasta AN
coma, resultado de operación B1 hasta Bn, pertenece al núcleo. ¿Eso qué me dice? Que el núcleo es una congruencia, porque esto fue para toda operación. ¿Y dónde utilizo? O sea, eh, ¿por qué puedo hacerlo para toda operación? Pues porque en la definición de homomorfismo que tengo acá, esto vale para toda operación, ¿verdad? Ok, por cierto que aquí me faltó algo, o no me faltó nada. No, está bien. Es que aquí debería poner F', ¿verdad? Aquí, exactamente. Aquí me faltó F'. ¿Por qué? Porque esta es la F', es la operación de B. Acuérdense que aquí ya, a ver, a lo mejor conviene un diagrama, donde ustedes tienen primero de A a la N, en A, ahí tienen esta operación. Luego tienen de B a la N en B, la operación correspondiente. Y luego aquí tienen phi, ¿ok? Y aquí arriba pueden poner algo que se puede escribir como phi a la N, que es a la eneada A1 hasta AN, la mandan a la eneada ¿ok? Si aquí tengo la eneada A1 hasta AN, la van a mandar a la eneada phi de A1 hasta phi de AN. Entonces, que phi sea un homomorfismo, lo que dice en otras palabras es que este diagrama conmuta. ¿Qué quiere decir? Que si yo parto de una eneada, le aplico esta función que es coordenada, coordenada, aplicar la función phi. Luego le aplico la operación de B, porque aquí ya tengo puros elementos de B. Llego al mismo resultado que, en cambio, si me voy por este lado, aplicar la operación F a estos elementos y luego aplicar la operación phi a ese resultado, ¿verdad? Porque fíjense, aquí caerían en F de A1 hasta N, y luego al aplicar phi, pues nada más es aplicar phi a F de A1 hasta N, ¿ok? Y en cambio, aquí si operan esto es F' de esto, ¿no? Entonces lo que dice la definición de homomorfismo es que para toda operación, y considerando su operación correspondiente, el aplicarle la operación correspondiente a estos n es lo mismo que aplicar phi a este resultado. Eso es lo que dice la definición de homomorfismo. Entonces, si gustan, pueden pensar en este diagrama. ¿Ok? Y eso es lo que estamos usando en estos pasos. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos usando justamente el que ese diagrama conmuta es esto, precisamente, y es esto, ¿verdad? Y en esta igualdad lo que estamos usando es el hecho de que las parejas estén relacionadas en el sentido de que pertenecen al núcleo de phi por definición del núcleo. Entonces, aquí ya demostramos que es una congruencia. Aquí ya terminamos la demostración de que el núcleo es una congruencia. Y eso es siempre, ¿verdad? Entonces, siempre va a resultar ser una congruencia. Entonces, ahora ya nada más para terminar, ¿qué va a pasar? Bueno, esto nada más lo pongo un poquito más pequeño porque fue nada más un comentario, es algo que les puede ayudar a ubicar qué cosa es un homomorfismo. Pero entonces, ¿qué va a pasar en grupos? En grupos, bueno, si yo tengo un homomorfismo de gen H, es un homomorfismo. A veces nada más se le llama homo, así para abreviar,
es un homo de grupos, eh, da dos elementos de G, que se tiene que, bueno, aquí, bueno, déjenme llamarle con la misma letra para que nos ayude a relacionar. Se tiene que la pareja X, Y pertenezca a lo que llamé núcleo en general, es decir, que al aplicarle fin caiga en lo mismo, es exactamente lo mismo a decir eh, que phi de x ya a la menos 1 sea igual al neutro, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que el neutro aquí siempre, en un homomorfismo, siempre, ojo, el homomorfismo del neutro, le estoy llamando 1 al neutro con la operación que usualmente es multiplicativa, siempre el neutro va a dar al neutro, ¿verdad? Es parte de la definición de homomorfismo, porque la operación C área neutro de G tiene que ir a dar a la operación 0 área neutro de H, es decir, en un grupo, todo homomorfismo debe mandar el neutro al neutro. Lo que se hace usualmente en los grupos es simplificar, entonces se define un homomorfismo nada más como una función que respete el producto y con eso se demuestra que respetando el producto, siendo un grupo, respeta los inversos y respeta el neutro. ¿Ok? Esa es la ligera variante de tratamiento entre cuando estamos a nivel general, a nivel universal, y cuando vamos al contexto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo, es decir, a ver aquí, es decir, ¿qué estamos diciendo? Es decir, el núcleo, la congruencia, vamos a decir, la congruencia que definimos ahorita en general, kernel de phi, coincide o coincide con, bueno, vamos a ponerle así, con el subgrupo, K, vamos a llamarle K, que sería los elementos de G que van a dar al neutro. Fíjense cómo precisamente obtenemos que una pareja sea tal que al aplicarle phi va a dar lo mismo, equivale a que esa pareja esté en K, donde K es el conjunto de los elementos de G que van a dar al 1, que es lo que usualmente llamamos núcleo. Entonces, en efecto, si vemos la congruencia núcleo en su forma de subgrupo, que resulta ser un subgrupo normal, por lo tanto, resulta ese subgrupo normal, ¿cuál es? Pues es la imagen inversa del neutro, ¿no? Y análogamente va a suceder también, análogamente, en anillos, es decir, el núcleo de phi se equipara, coincide con el conjunto de los elementos que van a dar, en este caso, al neutro aditivo, y lo mismo va a ser en módulos. El núcleo de un homomorfismo phi va a coincidir, se va a equiparar con el conjunto de los elementos del módulo que van a dar al neutro, en este caso, el neutro aditivo. Simplemente se cambia al neutro aditivo porque es el neutro aditivo el que me da la relación. En el caso de la relación aditiva, entonces phi de x igual a phi de y va a ser equivalente a que phi
de X menos Y sea igual al 0. Y por eso es que en estos contextos específicos, pues el núcleo es más práctico manejar un subconjunto del dominio, es decir, el núcleo como normalmente lo consideramos, es más práctico que considerar una relación de equivalencia, ¿no? Aunque sabemos que son equiparables, que coinciden, que son una traducción una del otro, pero en la práctica mejor optamos por considerar el subconjunto, que en el caso de grupos es un subgrupo normal, en el caso de anillos es un ideal, y en el caso de módulos es un submódulo. ¿Ok? ¿De acuerdo? No llegamos al teorema de isomorfismo, pero se imaginarán, bueno, de hecho el ejercicio de la tarea es enuncia y demuestra, entonces yo creo que con esto ya lo pueden hacer, y bueno, lo pueden también consultar en el libro, ¿no? Entonces el ejercicio nada más enuncia y demuestra, ya sabiendo lo que es el núcleo, ya teniendo esta definición, el teorema de isomorfismo, o a veces se llama el primer teorema de isomorfismo porque hay más. En los tres casos, ¿qué cosa es? Es simplemente armar las piezas, ¿no? O sea, ya tengo un homomorfismo cualquiera. Lo más sencillo para enunciar el teorema es suponer que ese homomorfismo es suprayectivo, para que la imagen del homomorfismo sea el total, ¿no? Que es justamente a lo que queremos llegar. Entonces, si ustedes consideran un homomorfismo suprayectivo, consideran su núcleo ya saben que es una congruencia. Al tener una congruencia, pueden ustedes considerar el álgebra cociente a partir de esa congruencia. Entonces, el teorema de isomorfismo lo que dice es que esa álgebra cociente del dominio respecto al núcleo, esa álgebra cociente, va a ser isomorfa al álgebra codominio. Si suponen que es suprayectivo. Si no es suprayectivo, pues tendrían que restringirse a la imagen de phi, ¿ok? Y en todos los casos vamos a tener ese isomorfismo, sean grupos, anillos, módulos o cualquier tipo de álgebra, ¿ok? Sí está claro para que ustedes lo enuncien y lo demuestren. Para demostrarlo, pues tienen que dar el isomorfismo, demostrar que es un isomorfismo, es decir, un isomorfismo ya vimos que es un homomorfismo biyectivo. Bueno, no sé si está claro, si hay preguntas al respecto. No, nada más, por ejemplo, pensando en un homomorfismo que es inyectivo, bajo la relación, bueno, que ya vimos que es congruencia, pues digamos ahí Así es. las clases nada más van a estar, bueno, nada más van a ahí tener un solo elemento, ¿no? Exactamente. Bueno, si lo vemos como relación de congruencia, entonces se tendría la mínima relación de congruencia, que es la mínima relación de equivalencia. Aquí, ojo, phi es inyectivo, equivale a que si lo ves como relación de congruencia, esto sea lo que llamamos la diagonal, ¿verdad? La diagonal sobre A, si hablamos de un álgebra, que sería nada más el conjunto de las parejas X, X, donde X está en A. Solamente estas parejas, ¿no? De eso consta el núcleo. Forzosamente, acuérdense que una relación de equivalencia por lo menos debe contener a la diagonal, que es el conjunto de todas estas parejas, porque tienen que ser reflexiva, ¿verdad? Entonces, esto en efecto es una relación de equivalencia y es una congruencia y es la mínima o la menor, más bien, la menor relación de equivalencia, de hecho, que también es una relación de congruencia, la igualdad, y eso se da justamente cuando el homomorfismo es inyectivo. Ahora, si lo traducimos a subgrupo ideal o submódulo, pues esto me dice que es el conjunto cuyo único elemento es el neutro. En este caso, el neutro del grupo, en estos dos casos, el neutro aditivo. ¿De acuerdo? Esa sería la traducción.
Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Comentarios de los más? Bueno, entonces, espero sus tareas el martes a más tardar y ya con eso ya tenemos suficiente tiempo para comentar, para ponerles los comentarios correspondientes. Nos vemos Sí, por lo profe. pronto, nos Gracias. vemos el miércoles entonces. Ujú. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias igualmente.